Filipenses capítulo 1, el versículo número 1 es el texto base de la enseñanza que Dios quiere darnos esta noche y más aún en torno a lo que estaremos haciendo al final de este mensaje. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me voy a enfatizar en esa expresión, con los obispos y diáconos. Tomen asiento, tengan la amabilidad, y vamos a hablar durante unos momentos, ya que el tópico de algunos martes tiene que ver con liderazgo, y estaremos hablando sobre lo que es el ministerio del diaconado. El ministerio del diaconado. Díganlo por favor conmigo. El ministerio del diaconado. Algo que me llama poderosamente la atención es que esta epístola a los filipenses es conocida como una epístola, como una carta de gozo. Se le llama también la carta del gozo. Allí es donde está ese versículo famoso del 4:13. ¿Qué dice allí? ¿Alguien sabe qué dice el 4:13 sin leerlo allí? Díganlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Filipenses 4:13. Hasta tiene una rima allí, ¿no? Y es muy interesante que esta epístola se le llama una carta o epístola desde la cárcel, una carta o epístola desde la prisión. Y aún así el apóstol está transmitiendo gozo, transmitiendo ánimo. Y eso nos dice muchísimo, y es que al Hijo de Dios nada le quita el gozo que viene del Señor. Nada le arrebata el gozo del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Pero también hay algo muy significativo, y es que Pablo, el apóstol, Timoteo, el joven pastor, siervos de Jesucristo, se dirigen a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y hace un anuncio muy interesante de toda esta carta, y es a los obispos y diáconos. Eso me llama la atención porque el término obispo realmente se refiere a esos supervisores, a esos administradores locales, a esos ministros en el lugar donde estaban dirigiendo o al frente de una congregación. Pero desde ya el apóstol Pablo nos muestra a través de esta epístola a los filipenses que fue dirigida a los santos y a los obispos y diáconos, es decir, a los supervisores y siervos, porque eso es lo que transmite la idea de diácono. Un obispo, un supervisor, un administrador, un líder, un maestro, un ministro, un pastor, todo eso acoge la terminología. Pero también el término diácono, si ustedes ven que los pone en un nivel bien especial, es decir, habla en general a todos los santos, pero luego se dirige a dos en especial, a dos en específico: los obispos y diáconos. En otras palabras, está declarando que ellos tienen una posición muy, pero muy especial delante de Dios y ante la congregación, porque es un llamado muy, pero muy solemne. Y por eso en este mensaje estaremos abordando básicamente algunos puntos. En particular estaremos dando algunas definiciones, algunas causas, algunos propósitos y algunas calidades de un diácono. Nos enfocaremos en esos 4 aspectos: definiciones, causas, propósitos y calidades. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y sobre todo cuando vemos que hay tanto valor en un diácono, en una congregación, tanto que, aunque se refiere a todos los santos y también a los obispos,
pero a ellos los incluye, dice, y diáconos, es porque la labor que ellos ejercen y deben ejercer, y la que ejercieron en aquella época históricamente hablando, era una labor de alto nivel, de alto nombre, de alto prestigio, de alta responsabilidad. Y es obviamente todo lo que hacemos en Dios, por Dios y para Dios es algo digno de honor, de reverencia, de respeto, de responsabilidad y a la vez un grandioso privilegio, un enorme privilegio. Y quiero citarles hace más o menos unos 10 años o un poco más. En esa época no era pastor aún, tuve también el privilegio alguna vez de ser diácono y en esa ocasión quien era mi supervisor me extendió el privilegio para participar en la elaboración de un manual que se llama el Ministerio de Apoyo Diaconado para Servidores Escogidos. Y el texto base de ese manual parte de 1 Timoteo 3:13, que dice que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En esa ocasión, quien era el presidente de la iglesia, Pastor Marco Tulio, y el supervisor de esta región y los encargados tenían esta magna labor de elaborar este material. La primera edición fue hecha en el 2013. Y en aquella ocasión, por gracia de Dios, yo era evangelista, conferencista de la región sur, pero al mismo tiempo era diácono y era una oveja, aunque como pastor también sigo siendo una oveja, porque tenemos al gran pastor de los pastores, que es nuestro pastor, y doy gloria a Dios por ese privilegio que me concedió de participar en la elaboración de este manual, que por cierto, quien desee tenerlo, yo lo voy a enviar exclusivamente. Este manual es bien especial, es mucho más amplio. Solo a los que lo quieran se los envío, se los estaré compartiendo si usted lo solicita. Pero también hay algo interesante, y es que bueno, la conclusión de ese manual, el Señor me permitió hacer como el cierre después de hacer parte de la edición y todo lo demás. Y quiero precisamente remitirme a lo que fue la conclusión en unas palabras sencillas, y tomé el mismo texto que es la base del manual, que fue repartido a nivel nacional y que fue prácticamente la base de lo que hoy es el gran ministerio del diaconado a nivel nacional. En aquella época estaba como en ese auge, en ese anhelo de darle la relevancia a lo que es el trabajo de los diáconos. Y qué honor hoy, además de que en alguna época fui diácono, hoy tener el privilegio de ser pastor y por la gracia de Dios tener también unos maravillosos diáconos al lado de este servidor, y le doy gloria a Dios por la vida de ellos. Hoy van a ser presentados ya oficialmente a esta congregación. Aleluya. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 13, la Nueva Versión Internacional dice: los que ejercen bien el diaconado. Y aquí parto con la conclusión que di en ese manual, y es lo que servirá ahora como la introducción a lo que será esta enseñanza. La primera a Timoteo 3:13 NBI dice: los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y escribí: en definitiva, un diácono que cumple con los requerimientos establecidos, tanto morales, eclesiásticos como sociales, es un diácono conforme al corazón de Dios. Por ende, es alguien que se caracteriza plenamente por tener virtudes admirables e integrales en todas sus áreas, las cuales le dan un grado honorífico o respetable. Estas actitudes, reitero, estas actitudes y aptitudes no solo le ayudan a ejercer una labor excelente en su diaconado, sino que también benefician al cuerpo de Cristo en general. Servir a Dios, a sus ministros y a la iglesia es el más alto grado que cualquier ser humano pueda tener. Y yo digo amén, porque me siento parte de ese alto grado y de esa
alta dignidad de servir al rey, pero también a la amada del rey, que es la iglesia del Señor. Ahora bien, dicho esto, entonces, de manera básica, esto sería como una especie de un curso intensivo, práctico, sencillo, a la vez de lo que tiene que ver con el diaconado en toda la expresión de la palabra. Y por supuesto que cuando vamos a hablar sobre algo, lo primero que necesitamos es tener una definición clara, es decir, qué es o de qué se trata, o por lo menos qué significa diácono o diaconisa, porque son términos que aparecen en la Biblia. Y lo voy a hacer primeramente con base en algunos diccionarios bíblicos, especialmente algunos que me parecen excelentes, como el diccionario Fragancia de Cristo, donde se define diácono o diaconado o diaconisa como el nombre que se aplica generalmente a los 7 que fueron elegidos para supervisar, diaconado, la distribución de los fondos de la iglesia, en Hechos 6:3. Allí no se los llama diáconos, aunque el nombre pueda serles aplicado. No puede quedar restringido a aquel servicio. El término se aplica a cualquier servicio no especificado. La palabra griega es mucho más frecuentemente traducida como siervo y ministro que diácono. Se refiere 2 veces a Cristo, por ejemplo en Romanos 15:8 y Gálatas 2:17. Al mismo Señor Jesucristo se le da el calificativo de diácono. También a Pablo y a otros en 1 Corintios 3:5, Colosenses 1:7, versículos 23 y 25. También en el idioma original aparece el término de donde viene diácono y muchas veces se traduce como ministro en la mayoría de casos, o siervo o servidor. También el término diácono se refiere a magistrados en Romanos 13:4, es decir, personas de gobierno, de autoridad, y traducen de la misma palabra diáconos. E incluso, esto es muy interesante, en la misma palabra en algunas ocasiones se aplica a emisarios de Satanás, en 2 Corintios 11:15, por ejemplo, los ministros de Satanás. Así que el diablo tiene sus diáconos, pero los hijos del Señor y los siervos del Señor verdaderos, todos en ese término seríamos siervos de Él, seríamos diáconos, pero dentro de ellos siempre hay un grupo selecto a los que se le llama diáconos. Y si Satanás tiene sus diáconos, Cristo el Señor tiene sus diáconos, porque Él es siempre el originador. Satanás solo es la copia, Él quiere tener lo suyo, pero Cristo el Señor es el original en todos los sentidos de la palabra. El diccionario hispanoamericano nos habla de que el término griego diaconeo significa servir, así que la definición más sencilla de un diácono es un servidor. Eso es lo que es un diácono. Al que servía en un banquete se le llamaba diáconos, servidor o ministro. Algo muy diferente o que dista mucho de lo que hoy algunos consideran ser diácono. Incluso cuando la Biblia usa en Romanos 13, refiriendo a personas de gobierno como diáconos, es eso exactamente, servidores del pueblo, pero no es así hoy en día. Ellos y este concepto de ministro se les ha subido a la cabeza de manera que piensan que son la última Coca-Cola y la última palabra en un país, cuando en realidad el término bíblico incluso para ellos aplica como simples y sencillos servidores. El Señor dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diáconos, vuestro servidor, en Mateo capítulo 20 versículo 26. En algunas iglesias evangélicas latinoamericanas y otros lugares del mundo, los diáconos son los inmediatos ayudantes de campo de los pastores en el cuidado pastoral de la grey. Así que el trabajo de los diáconos es tan elevado y tan relevante que aún en el primer capítulo y el primer versículo de Filipenses están a la par con los obispos y diáconos. El diccionario Douglas Tenney dice que se destaca que al menos 2 de los 7 diáconos elegidos para servir eran evangelistas. Esto es muy interesante, porque las calificaciones dadas en 1 Timoteo capítulo 3
muestran que no se consideraba que los diáconos fueran miembros laicos comunes de la iglesia. Ahora, dentro de esos diáconos había algunos que se destacaban porque no solo eran diáconos, sino además evangelistas. Pero es muy interesante que el trabajo de ellos siempre fue puesto en una posición de dignidad. Se utiliza la misma palabra griega traducida por sierva o diaconisa en relación a una mujer llamada Febe, diaconisa en Cencrea. Esto está en Romanos 16:1 y léase también 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. En otras palabras, el trabajo del diaconado es tan especial, pero no está limitado únicamente al varón o a los varones, sino que también en la Escritura vemos cuán importante es la labor y el ministerio de la mujer, tanto que una diaconisa en Cencrea estaba en una posición de autoridad y a la vez de servicio. Y es que en el Señor los que más autoridad tienen son los que son más humildes y más tienen un espíritu de siervo. Pasa todo lo contrario en el sistema pagano ideologizado, de que tener un título, un rango alto es casi sinónimo de pisotear a algunos. Para ellos es como el sinónimo de ahora yo estoy acá arriba y ustedes tienen que mirarme, y todo mundo está como que si estuviesen para servirle a ellos, pero no así. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo diácono, y al hacerse diácono nos dio el más grande de los ejemplos, que para ser más grande hay que ser primero un servidor. Diáconos, servidores. Ahora, partiendo de que el diácono es eso, es un servidor, entonces una de las preguntas fundamentales que se hacen cuando uno quiere hacer un estudio sistemático, básico, recuerden que esto es algo intensivo, acá tengo yo un manual completo sobre el tema, mucho más amplio, pero es muy interesante que investiguemos las causas, y cuando uno investiga las causas del diaconado, es decir, el contexto histórico en el cual surgieron los diáconos, los motivos o las razones por las cuales se originó el diaconado, esto también nos da unas poderosas, unas potentes respuestas para que nosotros sepamos bien de qué se trata el diaconado y con qué propósito fue hecho. Esto está en Hechos capítulo 6 del 1 al 6. Allí es donde se remite cualquier estudiante bíblico a lo que es el origen mismo del diaconado propiamente dicho. Así que vamos a ver algunos por qué, algunos asuntos históricos, algunos contextos, para que podamos estudiar básicamente por qué están puestos los diáconos. Pero ¿qué fue lo que provocó la necesidad del surgimiento de los mismos? En primer lugar, cuando uno lee el texto en Hechos 6:1, ve que la razón, el texto dice, como creciera el número de discípulos, como creciera el número de los discípulos. Así que el contexto histórico muestra que la razón por la cual hubo necesidad de que los apóstoles mismos tengan un equipo especial llamado los diáconos es porque la iglesia había crecido. ¿Había qué? Había crecido, y es que obviamente todo lo que crece tiene necesidad de atención, y obviamente también eso hace que haya más cargas. Y en ese sentido, cuando uno va a la Biblia, vemos que al crecer el número de los discípulos, esto habla que implícita y a la vez explícitamente se ha crecido en asuntos de necesidades. No solamente se crece en número, sino que cuando se crece o se multiplica el número de los discípulos, también se crece en cuanto a necesidades de atención, de administración y de distribución. Vemos que el texto sagrado dice que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que una de las primeras cosas clave que nos ayudan a aterrizar la idea de lo que es el ministerio del diaconado, el servicio y la función del diaconado, es porque el número de la iglesia había crecido y por ende habían crecido las dificultades, las necesidades de atención, de administración, de distribución. Y ellos, como diría alguna vez en un congreso nacional de diáconos que tuvimos en algún lugar del país, el pastor Harold Orobio predicaba acerca del origen del diaconado,
Y me llamó la atención poderosamente una frase en su mensaje sobre el diaconado, y él dijo: el diácono no está llamado a ser parte de un problema, sino a ser parte de una solución. El diácono no está llamado a ser parte del problema, sino a ser parte de la solución. Y yo digo amén a eso, porque el origen mismo del diaconado era para traer solución. Hay una palabra que usa uno de nuestros diáconos, el hermano Manuel, y es que él dice darle manejo. Me gusta esa expresión. Él dice, cuando hay algunas situaciones que pasan, hay que darle manejo. Eso es salida, solución, resolver problemas, resolver conflictos. Ahora, los 12 apóstoles tenían que ejercer a tiempo completo la oración y el ministerio de la palabra. Diga, oración y ministerio de la palabra. Esa es la función apostólica y pastoral. Pero es interesante que alguien más debía ocuparse de ayudarles en el trabajo administrativo y distributivo. Hechos 6, 2 al 4 nos narra cómo se da todo ese escenario en el cual surge una convocatoria a la multitud de los discípulos, y es interesante que los mismos apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen entre ustedes hermanos, no a cualquiera, sino gente con ciertas cualidades que miraremos en un momento, para que se encarguen de este trabajo. Ahora, los diáconos son llamados entonces a ser facilitadores y ayudadores. Digan conmigo: diáconos, facilitadores y ayudadores. Es menester pensar, y es evidente que tenemos que unir siempre ese asunto del origen del diaconado con el origen de los jueces, porque es menester pensar en el sabio consejo de Jetro, el suegro de Moisés, quien en algún momento, al ver cómo Moisés estaba sobrecargado con trabajo, atendiendo a una iglesia de por lo menos 3 millones de personas y haciéndole fila todos los días en pleno desierto, y el hombre, por muy ungido que era y por muy usado por Dios que era incapaz, estaba impotente ante semejante necesidad. Y gracias a Dios que llega el suegro Jetro. Es que Moisés había aprendido un modelo piramidal diabólico de gobierno, en cierto modo, y era el modelo egipcio, donde él era la cabeza y todos tenían que ir solo donde él, y era como el epicentro de gobierno. Así que viene un hombre con una mentalidad de reino bíblica correcta, espiritual, Jetro, su sabio suegro, y le dice: no está bien lo que estás haciendo, vas a desfallecer del todo, tú tienes que hacer un trabajo en equipo con ellos. Y es muy interesante que él le aconseja cómo hacer una mejor labor administrativa y de atención a través de lo que se llama el arte de la delegación. Diga, el arte de la delegación. Escogiendo personal idóneo para distribuir la pesada carga de responsabilidad que Moisés llevaba. Estoy en Éxodo 18, 13 al 27. Y es muy interesante que cuando uno hace un análisis completo, va a haber una cantidad de paralelos entre Hechos 6 y Éxodo 18, porque es muy significativo y lo estaremos recalcando en un momento. Ahora bien, entonces las causas por las cuales surgió el diaconado es porque a causa del crecimiento, a causa de todo lo que estaba aconteciendo, se presentaron murmuraciones, patrañas, malas lenguas. Es decir, no faltan los problemas, aún en la plena congregación del libro de los Hechos, con todo y unción y milagros y Espíritu Santo y todo el asunto, pero había gente con murmuración, con patrañas, mala lengua, gente que tenían problemas y que lo que hacían era hablar del problema. Así que los diáconos fueron establecidos porque había la necesidad de solventar y de solucionar problemas. ¿Para qué fueron puestos entonces los diáconos? Para ayudar a solventar la necesidad de lo que tiene que ver con solución de problemas. En otras palabras, los diáconos
no son llamados para hacer carga, sino para ayudar a llevar las cargas. ¿Para qué son ellos? No para hacer una carga más, sino para ayudar a llevar las cargas. El diácono fue establecido porque hubo la imperiosa necesidad de establecer un equipo de apoyo para los 12. Ese equipo fue conformado o fue compuesto o formado por los 7 precursores o prototipo del diaconado, siendo los primeros 7 diáconos mencionados en el libro de los Hechos capítulo 6, uno llamado Esteban, que el texto sacro dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Alguien dice, pero para nomás de servir ahí a las mesas y distribuir, no, es que también se trataba de una administración de asuntos de finanzas. No podía ser cualquier persona, no era simplemente sirvientes en las mesas, no, era gente que iba a tomar una labor que estaban haciendo los apóstoles inadecuada y les estaba robando el tiempo para el ministerio de la oración y de la palabra. Y esto fue lo que causó problemas. Así que vino un equipo de apoyo y por esa razón se necesitaba hombres como Esteban, diga, lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí estaba otro llamado Felipe, otro llamado Prócoro, otro llamado Nicanor, otro llamado Timón, otro llamado Pármenas, y había uno llamado Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Y es muy interesante que hay algunos aspectos sobresalientes del origen del diaconado narrado en el capítulo 6 de los Hechos. Primero, vemos que fueron elegidos o fueron escogidos por los hermanos y aprobados por los apóstoles. Esto es algo muy similar a lo que pasó en Éxodo 18. Cuando usted lee Deuteronomio 1, ve que el pueblo mismo eligió de entre ellos a los principales. Moisés los aceptó y luego los presentó. Algo parecido ocurrió aquí, pero ellos fueron los que pusieron las condiciones de qué clase de gente debían escoger. Lo mismo pasó en el libro de Éxodo. Es bien interesante que el texto en Hechos 6:3 dice que fueron elegidos de entre ellos mismos. Es decir, había un montón de murmuradores, habladores que venían a poner el problema, la queja, y él le dice, bueno, de entre ustedes va a salir, no de entre los habladores, porque obviamente estas condiciones los sacó de esa calificación, porque ellos solo veían el problema. Así que le dice, bueno, ustedes van a escoger gente que tenga estas cualidades. Y entre esas había gente llena de sabiduría, había gente llena del Espíritu Santo y había gente llena de un buen testimonio, puesto que la queja venía de entre los judíos helenistas, llamados griegos, contra los judíos nativos, llamados hebreos. La Escritura narra que al ser convocados todos los creyentes de entre ellos mismos, debió salir el equipo de servidores para dar atención a la necesidad que se presentaba. Es decir, los apóstoles obraron guiados por Dios con mucha sabiduría, porque no iban a meter a su equipo un montón de murmuradores y querellosos y problemáticos, sino gente que tenga ciertas características. Porque ahora ellos iban a trabajar en equipo con ellos. Además debían tener ciertos requisitos y calidades, diga, de buen testimonio, sabios y llenos del Espíritu Santo. En Hechos 6:3 la traducción del lenguaje actual dice, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser, esas son las condiciones apostólicas, tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Fueron ordenados por los apóstoles y a través de la imposición de manos recibieron autoridad delegada para ejercer este ministerio, según Hechos capítulo 6, versículo 6. Lo tercero que debemos mirar son los propósitos, es decir, ¿para qué? ¿Cuáles iban a ser sus funciones, sus tareas, sus delegaciones, sus responsabilidades? ¿Para qué estaban puestos allí? Bueno, en algún tiempo, creo que fue hace un año, algo así, el pastor Robert Buccelli predicó un mensaje que se titula Deberes de los diáconos. Lo predicó aquí en este mismo púlpito, nuestro presbítero. Y él dijo una frase o dos que me llamaron la atención. Primero,
Los diáconos en una congregación son como los buenos hermanos mayores en una familia que están al cuidado de los demás, mientras papá o mamá salen a cumplir sus obligaciones. El diácono debe ganarse el aprecio de los hermanos, no exigirlo. Debe ganarlo, no exigirlo. Y yo digo aleluya por eso. ¿Para qué entonces? ¿Para qué están ustedes allí, queridos diáconos? Por los cuales doy gloria a Dios. Primero, para ser facilitadores y ayudadores en asuntos prácticos. Hechos 6, 1 al 6. Y si usted va a 1 Timoteo capítulo 3, del 8 al 13, usted va a encontrar también una revelación tremenda sobre lo que tiene que ver con esto. Los diáconos y todos sus requerimientos que aparecen allí plasmados en Hechos 6, 1 al 6 y 1 Timoteo 3, 8 al 13. Ahora bien, están allí para ser administradores, no capataces, en el sentido coloquial del término, o sea, mandamases, amos, gente que quiere mandar a todo el mundo, hasta el pastor, porque así hay algunos diáconos. No. Todos los verdaderos diáconos tienen el espíritu de estos siervos que hay aquí en esta congregación, un buen espíritu. Los diáconos auténticos deben estar dispuestos y deben estar preparados para servir y estar bajo autoridad, para así tener autoridad. Y ese es el código en Dios. Quiero tener autoridad, debo aprender a estar primero bajo autoridad. Hechos 6 del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. De manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Ahora, están allí para ser un equipo, y esto es bien importante, un equipo ministerial que trabaje al lado de su pastor. Filipenses 1:1 pone un equipo, obispos y diáconos. No eran una contraparte, eran un equipo. Y si hay algo maravilloso es aprender a trabajar en equipo. No trabajamos en grupo, porque el grupo cada quien tira por su lado. El equipo todos sabemos que le estamos trabajando al mismo patrón, al mismo soberano, al mismo rey. Y todos hacemos lo mejor por esta causa. Y doy gloria a Dios porque cuando uno encuentra esas personas específicas con las que se puede trabajar en equipo, es algo extraordinario. 1 Timoteo 3, del 1 al 13, cuando usted lee todo ese pasaje, usted va a encontrar cómo es tan relevante el trabajo de los diáconos, que está a la par con el de los obispos. Es decir, las mismas condiciones para ser pastor son las mismas condiciones para ser diácono. Así que esto es algo muy serio. ¿Y para qué están allí? Bueno, están allí para ejercer y fomentar ética, es decir, reglas de conducta y de convivencia. El diácono sabio no está allí para ser parte de la murmuración, de las quejas, de los chismes de otros, sino que están allí para ayudar a frenar cuando algo no anda bien, a ponerle cuidado, a tratar las cosas, a ser parte de los que ejercen y fomentan ética. Porque, amados hermanos, es fundamental seguir reglas de conducta y convivencia, más aún cuando estamos viviendo entre personas con diferentes temperamentos, con diferentes edades, con diferentes niveles de madurez, con diferentes circunstancias. Se requiere diáconos con estas características. Y en cuarto lugar, aquí entonces es donde se resuelve todo este asunto, porque está bien saber qué es o la definición de un diácono, está bien saber las causas y está bien conocer básicamente de los deberes, pero cuando uno estudia las calidades de un diácono, es decir, el perfil, las características, las virtudes, las cualidades, las aptitudes, es decir, las capacidades y las actitudes que un diácono debe tener,
Cuando alguien logra reunir estas características es algo maravilloso, porque el pastor debe estar dispuesto a apoyarse en ellos. Por eso una de las condiciones fundamentales que este servidor siempre ha usado para poder tener en cuenta algún diácono es que ese diácono o esa diaconisa tenga también actitudes, tenga capacidades, por ejemplo, algo mínimo para enseñar y predicar. Porque el pastor muchas veces tiene que irse y necesita de un diácono o de una diaconisa que no toque decirle 4 meses antes para que salga con un mensaje, sino que esté preparado siempre. Queridos diáconos, y nuestro nuevo diácono, hermano Wilmer, debe siempre tener preparado mínimo 2 mensajes. No espere que lo llame con 4 meses de anticipación. Hermano, ¿será que me puede ayudar? No, usted siempre debe tener algo listo, algo preparado. Algo que me gusta mucho con el hermano Segundo, el hermano Manuel, es eso, ellos siempre están dispuestos. A veces es la noche, a veces es tarde. Hay muchos hermanos y muchos líderes aquí que también tienen esas mismas cualidades, y Dios los bendiga por eso. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 13, la Biblia de las Américas dice: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La TLA dice: los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y, mire, se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. No dice lo exigirán, lo impondrán, no, dice se ganarán precisamente por la conducta y las calidades que ellos mismos tienen. Hay una tarea que se las dejamos para ustedes precisamente, por eso les voy a ustedes a enviar el manual. Aparte de, tengo aquí un obsequio para ustedes, unos manuales que les van a ayudar, pero hay que leerse el articulado, los reglamentos de la IPUIC sobre lo que es el diaconado. Aquí tengo nuestra constitución de la iglesia, y cuando usted va, por ejemplo, al artículo 47, en los incisos siguientes, donde se habla sobre junta local, usted va a encontrar todas las calidades que requieren o que tienen que ver precisamente con ello. Por ejemplo, algo bien interesante que nos habla aquí es que cada congregación debe tener una reunión de negocios anualmente y obviamente una junta local, y cada congregación debe tener una junta local formada por el pastor, quien será el presidente de la misma, un secretario tesorero o un secretario y un tesorero, y demás miembros que sean necesarios, cuyo número no exceda de 7 ni sea menor a 3. La junta local será nombrada por el pastor y ratificada por el presbítero. El pastor la presentará a la iglesia local, y luego se van a dar una serie de requisitos, de calidades, de deberes, etcétera, de condiciones y todo lo relacionado. Por eso es menester, y yo sé que ahora yo lo tengo acá en físico, este manual de la constitución de nuestra iglesia, pero ahora, debido al avance y a todo el crecimiento, ahora es digitalizado, y ustedes como diáconos deben tenerlo para que ustedes estén atentos. Hay muchas otras circunstancias que debemos cuidarnos. Tenemos obviamente la palabra del Señor, pero en toda Asamblea Nacional estos requisitos nos han ayudado a que se lleven las cosas de manera organizada, porque entre otras cosas no estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a ser evangélicos, estamos creciendo como una iglesia ordenada, porque nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden ni de caos, sino de orden. Y en ese sentido, allí aparecen una serie de cualidades y de características bastantes, pero voy a resumirlas de esta manera. Por ejemplo, cuando uno va a la Biblia, va a encontrar algunas características de los jueces que fueron escogidos por el pueblo y ratificados por Moisés como sus delegados. Y es muy interesante que en el Antiguo Testamento un prototipo, digámoslo así, de un diácono fueron precisamente los jueces para Moisés. Ellos hicieron un trabajo extraordinario en compañía con Moisés. Y en el Nuevo Testamento los diáconos, los servidores escogidos al lado del trabajo con los apóstoles al inicio, y luego con los pastores, los presbíteros, los supervisores, los ministros en cada congregación. Y es muy interesante que cuando uno va a Deuteronomio, por tiempo no lo vamos a leer, pero se lo dejo como tarea, 1, 13 al 18, y luego lo compara con Éxodo 18, 13 al 27,
Al leer Deuteronomio 1, 13 al 18, usted va a notar que no fue que Moisés de alguna manera a ese estilo del cual él había aprendido se los imponía, sino que al contrario, él les dice, bueno, entonces van a buscar ustedes, elijan gente con estas cualidades, es decir, él pone las normativas, él dice que también debían escoger, y luego él al aceptarlos, eso es muy interesante, los presenta al pueblo. Por tiempo no lo vamos a leer, pero Deuteronomio 1, 13 y 18 es muy clave, porque él dice, mire, ustedes van a escoger de entre ustedes gente, personas que tengan algo similar a lo que tenía que ver con los diáconos, y que hoy en día, cuando uno lo analiza bien, y por eso todo eso hace parte de todo ese articulado, los diáconos también deben tener estas calidades y estas cualidades que tenían aquellos siervos. Estos hombres, en los versículos 21 de Éxodo 18 en adelante, dice que debían ser varones, número 1, de virtud, número 2, temerosos de Dios, y número 3, varones de verdad. Digan, virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Era gente virtuosa, y me llama la atención que el hebreo chayil, que es de donde viene la palabra virtud, habla de varones de valor, valientes, capaces, no cobardes. Porque una de las cosas bien importantes que el diácono debe saber es que siempre el diácono debe estar a la par con el pastor en cualquier caso, por duro, por complicado que sea, por difícil que sea. Si hay un endemoniado por allí, no es que los diáconos van a ser los primeros en salir corriendo, sino que ellos son los que están allí a la par junto con el pastor para hacer una batalla de todo tipo. Así que, y doy gloria a Dios que ellos son virtuosos, son valientes, no son cobardes ante los problemas, ante las adversidades y ante todas circunstancias. Número 2, deben ser temerosos de Dios. Y número 3, varones de verdad. Eso significa íntegros, sinceros, que amen la verdad. Y número 4, dice el texto que deben aborrecer la avaricia. ¿Qué deben hacer? Aborrecer la avaricia, que odien el soborno o las ganancias deshonestas o mal habidas. Eso es lo que traduce esa idea. Ahora, las características que los diáconos deben tener, además de las 3 principales mencionadas en Hechos 6, las 3 principales son, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, y número 3, de sabiduría. Esto aunado a las cualidades que deben tener, basado en Éxodo 18, virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. El trabajo de un diácono es tan serio, digan conmigo, tan serio, que cuando usted va a 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 13, usted va a encontrar algo significativo. Es decir, cada vez que usted lee la Biblia, debe prestarle atención hasta las palabras más pequeñas. Y ahí hay algo interesante. El texto dice en 1 Timoteo 3 del 8 en adelante, dice, los diáconos asimismo, oigan bien, asimismo deben ser. Cuando dice asimismo significa que todo lo anteriormente dicho también aplica para ellos. Y cuando usted lee 1 Timoteo 3 del 1 al 7, usted ve todas las condiciones para ser un pastor, un obispo. En otras palabras dice, aparte de Hechos 6, de Éxodo 18, asimismo, 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Esto aplica para los diáconos. Y léaselo y usted se dará cuenta de todas esas condiciones que se las voy a enumerar rápidamente. Habla de las cualidades de un obispo, habla de las cualidades de un supervisor, de un anciano, de un presbítero, de un pastor. Y ahí están mencionadas en los versículos del 1 al 7 del mismo capítulo 3 de 1 Timoteo. También es necesario que los tenga obviamente un diácono o una diaconisa. Ese asimismo es muy tremendo, porque obviamente el diácono va a estar a la par juntamente en el trabajo con el pastor. Hay alguna serie de cualidades allí, hay 16 que pude enumerar. Primero, debe ser irreprensible. El diácono debe ser irreprensible. ¿Qué es eso? Intachable, irreprochable, justo. ¿Qué significa? ¿Cómo se entiende eso? Que aunque sea acusado, salga limpio de toda acusación. Aunque le levanten calumnia,
aunque le quieran dañar su imagen, aunque le digan algo y le señalen, una vez sometido a investigación, salga limpio de toda acusación. Eso significa irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. Eso significa leal al pacto matrimonial. Esto no significa que debe ser casado o que tiene que ser casado. Puede ser, yo fui diácono siendo soltero, pero tenía las otras cualidades, es decir, puede ser un buen diácono una persona soltero, claro que sí, como lo puede ser un pastor, pero lo ideal es que sea marido de una sola mujer, no necesariamente casado, pero que tampoco sea recasado ni un polígamo, por supuesto. Número 3, sobrio, con dominio propio, es decir, con templanza, con autogobierno, con autocontrol dado por el Espíritu Santo. Número 4, prudente, eso es sensato, cuerdo, no suelto de lengua, no un chismoso, porque hay temas, aquí están ustedes, saben de lo que hemos hablado en algunas reuniones, mi hermano apenas va a ir a nuestras primeras reuniones y son temas delicados y uno no puede tener ahí un suelto de lengua, disque de diácono, no necesita, porque a veces esto en lugar de ayudar genera más problemas. Por eso necesitamos gente sensata, cuerda. Número 5, decoroso, eso es respetable, honorable. Número 6, hospedador, del griego piloxenos, significa que ame a los extraños, a los extranjeros, a los viajeros y a los peregrinos. Eso es lo que implica. Número 7, apto para enseñar. Eso es con capacidades de didáctica, pedagogía, educación. Alguien que sea claro y comprensible. Y eso es muy interesante, por eso es que el predicador, el diácono debe ser un excelente maestro, un buen predicador, alguien que esté a la par para ayudar al ministro. Número 8, no dado al vino, eso es no borracho, no adicto. Número 9, no pendenciero, eso es no belicoso, no heridor. Número 10, no codicioso de ganancias deshonestas, no ambicioso. Número 11, amable, eso es afable, eso es cordial, simpático, cariñoso para con todos. Eso no es solamente para los que le caen bien, para ellos sí, para los no, para con todos. Desde el niño hasta el anciano, desde el amigo hasta el hermano. Número 12, apacible, tranquilo, sosegado. Y sí que se necesita eso por las cosas que pasan. Tremendo el trabajo que es. Número 13, no avaro, ajeno de mezquindad, no tacaño, no agarrado, no usurero. Número 14, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Número 15, no un neófito. ¿Qué significa eso? Un novicio, un inexperto, un novato, no un inmaduro. No sea que envaneciéndose o volviéndose engreído caiga en la condenación del diablo. Porque hay gente nueva que puede predicar muy bien, pero si no tiene proceso se puede sentir engreído y eso le trae problemas. No, aquí el diácono debe tener un nivel de humildad. No importa si usted está calificado entre los 100 mejores predicadores, no importa, usted tiene que ser sencillo, tiene que ser humilde, pero también no puede ser un inexperto, debe tener experiencia. Número 16, de buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Imagínense el diácono disque portero y es el tipo que anda peleando con los de la tienda y va pasando el vecino de la tienda y dice que de portero, pero gracias a Dios que estos diáconos son bien amables. A partir del versículo 8 al 13 de 1 Timoteo 3 aparecen otras calidades que es necesario que el diácono tenga. Por eso dice, asimismo, todo lo anterior, más lo que viene. Por eso, amados, la carga que ustedes están recibiendo es tremenda. ¿Qué les está pareciendo estos requisitos? Son tremendos, lo estremecen. Número uno, mire, lo que dice también que los diáconos deben tener. Diga, honestos. La palabra griega es xennos, que significa respetables, reverendos, venerables, honorables, nobles o dignos. Eso es lo que significa honestos. Número 2, sin doblez, del griego dílogos, es decir, no bilingües, no de doble lengua, no de doble hablar,
No quiere decir que no hablen otro idioma, no, pueden hablar, si saben hablar varios idiomas, gloria a Dios. Lo que quiere decir es que no sean de doble hablar, no de dos lenguas, sino de una sola palabra, que nunca falten a su palabra. Porque si uno no puede confiar en la palabra de un diácono, imagínense. Deben ser, en términos más actuales, algunas versiones de la Biblia dicen que deben ser de palabra. Deben ser veraces, sinceros, no mentirosos. Número 3, no dados a mucho vino. Eso no quiere decir, poquito vino, sí. No, no, no. Lo que está diciendo allí es no recurrentes al vino, no afectos al vino, no dados a emborracharse, no amigos del vino, no tomadores, no dados a la bebida, no bebedores. Número 4, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, no tramposos en los negocios, no amadores de torpes ganancias, no dados a los negocios sucios. Lo consulté en varias versiones. No deben ganar dinero de manera deshonesta, no codiciosos de ganancias malavidas, no deshonestos con el dinero. Imagínense lo que es ser un diácono. Número 5, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, no solamente que crean la doctrina, sino que practiquen todo el mensaje y la doctrina con una conciencia tranquila. Deben guardar las grandes verdades de la fe con una conciencia limpia y pura. Por eso, cuando se ha detectado en algunos lugares, se detecta diáconos que son anti Espíritu Santo, anti diezmo, anti ofrendas, anti votos, anti santidad, anti unicidad, anti bautismo en el nombre. Lo primero que pasa es que ellos deben salir inmediatamente de su función. Eso los descalifica porque traen problemas en lugar de ser bendición. Hay algunos que son hasta antilenguas. Eso es terrible. Pero eso se debe a que no se les hizo lo que voy a mostrarles en un momento. Deben guardar las grandes verdades de la fe con limpia conciencia y pura. Deben estar comprometidos con el ministerio de la fe que les ha sido revelado y vivir con una conciencia limpia que no les esté acusando. Eso es tremendo, que no estén por allí enseñando y la conciencia les está acusando, sino que sean gente. Número 6, sometidos a prueba primero. Ahí está el problema. Como no se los somete a prueba, es decir, no se les hace un análisis, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si usted va a 1 Timoteo 3:10, la HH dice, primero deben pasar por un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos, dice la NTV. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. ¿Esto para qué? Para evitar grandes conflictos de orden administrativo. Debemos ser cuidadosos a la hora de elegir o nombrar diáconos. Esto para evitar aumentar problemas en lugar de bendiciones en la iglesia local. Hay diáconos, gracias a Dios no aquí, que en lugar de ser una bendición se convierten en un problema cuando no son elegidos o nombrados bajo estos parámetros bíblicos. Las mujeres, asimismo, sean honestas, y eso se repite 2 veces también para las diaconisas. Número 7, no calumniadoras, no hablar mal de otros, no chismosas, no detractoras, infamadoras, acusadoras es lo que dice. Y viene del griego diabolos, de donde viene diablo. Porque una diaconisa chismosa hace el papel del diablo. De ahí se traduce diablo, es quien acusa falsamente. Dicho de otro modo, quien anhela servir y más aún ser diaconisa, no debe hacer el trabajo del diablo, que es calumniar. La Biblia dice que él es quien acusa a nuestros hermanos día y noche en Apocalipsis 12:10. Número 8, sobrias, y eso aplica para los varones también, del griego nepalios. Eso es templadas, serias, es decir, con control propio. Deben tener dominio propio, deben ser controladas. La NBD dice, deben saber controlarse en todo. La NBB también. Dicho de otro modo, no alborotadoras, deben ser sabias. Número 9, fieles en todo. Eso habla de dignos de confianza. Luego dice los diáconos, y aquí están los últimos 2. Número 10, marido de una sola mujer. Mire, lo mismo que decía para los de allá se lo recalca. Eso significa que deben tener una sola esposa. Deben ser fieles a una sola mujer. Por contexto,
no polígamos, es decir, no casados con varias mujeres al mismo tiempo, pero por aplicación práctica deben ser fieles al pacto matrimonial. Ello incluye no divorciados ni vueltos a casar, no recasados, en otras palabras. Número 11, gobernar bien sus hijos y sus casas. Los ayudantes o diáconos deben dirigir bien su hogar. Por eso ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Tener autoridad moral para dirigir, comenzando primero desde su casa o familia que esté bajo su tutoría. Y termino con esta palabra con la que de alguna manera también hemos mencionado ya varias veces en este mensaje. Queridos diáconos de esta congregación, voy a invitarlos a que se pongan de pie, solo ustedes tres. Mi hermano Manuel Juca, mi hermano Segundo Araujo, mi hermano Wilmer Rosales. La Biblia dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El trabajo que Dios les ha encomendado es un trabajo muy grande, y para mí es un honor servir a Dios, es un privilegio, pero es tan gratificante como pastor poder tener al lado un equipo de ministros, personas que están siempre dispuestos en todas las áreas. Mi oración, y quiero que la iglesia hoy me ayude a orar por ellos tres, como pastor y en obediencia a Dios, a su palabra y a la organización, a la iglesia misma eclesiásticamente a la cual pertenezco, sujeto a su palabra, en obediencia también a la constitución de la iglesia, dentro de la cual están también los reglamentos internos a los cuales yo mismo estoy sujeto también, porque están alineados a la palabra del Señor. Quiero hoy presentar oficialmente a estos tres diáconos, a esta preciosa congregación, la amada iglesia que nació en el corazón de Dios. Mi hermano Manuel, mi hermano Wilmer, mi hermano Segundo, que Dios les bendiga 1000 veces más de lo que ahora son, que les ayude a hacer lo que Dios quiere que hagan y a cumplir el propósito para el cual ustedes están aquí en esta gran labor. Voy a invitarles a pasar aquí, vamos a orar y vamos a hacer de esta manera. Aquí a mi lado van a venir, por favor, y quiero que ustedes, como ese equipo de trabajo con el que estoy trabajando, por la gracia del Señor, y que oramos a Dios por sus vidas, por su salud. Quiero que los demás se pongan de pie. Gracias a Dios por la palabra que hemos recibido hoy, y gracias a ellos por su gran labor. Mi hermano Segundo, mi hermano Wilmer, mi hermano Manuel, que este año ellos ya fueron oficialmente ratificados en el Congreso de Diáconos que tuvimos hace pocos días en la Iglesia Tercera. Nuestro presbítero, incluso estuvo el secretario de toda la región, nos dieron tremendas enseñanzas. Yo me gozo también con esas enseñanzas, porque yo también cuando fui diácono estuve en mis congresos de diáconos, alguna vez en Popayán, por ahí tengo mi certificado y todo lo demás, pero me da alegría, me da gozo poder tener hoy este equipo selecto, un anciano sabio, un hombre valeroso, un hombre que es ejemplar también, tanto mi hermano Segundo como mi hermano Wilmer, al igual que este varón que ya ha estado con nosotros ejerciendo un trabajo muy, muy delicado, como es ser secretario y a la vez tesorero al mismo tiempo, y siempre ha estado ahí a la par, ustedes con sus consejos. Yo sé que sin la ayuda de Dios nada puedo hacer, pero con la ayuda de Dios y el apoyo de este equipo maravilloso y todos los demás líderes de la congregación, podemos hacer un buen trabajo para la gloria de Dios. Así que démosle fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Él es digno de ser alabado. Y vamos a hacer algo en un acto de fe. Ustedes van a tomar, ponga la mano ahí en el hombro del que está aquí a su lado. Ustedes tres, vamos a orar los unos por los otros. Y ustedes, por favor, ayúdenos a orar. Levanten sus manos hacia este altar donde estamos. Aquí nos ponemos, Señor, delante de ti. Reconocemos primeramente, Señor amado, que tú eres el único dueño de toda la honra y de toda la gloria. Que esta es tu obra, que esta es tu iglesia, Señor. Jesús, Dios Todopoderoso, estamos queriendo, Señor, tomar siempre con el más alto honor y la más alta dignidad esta labor y esta función, Señor, que tú nos has encomendado a este servidor, Señor, junto a mi esposa, pero también juntamente con este equipo y esta junta local de diáconos.
Gracias por su experiencia, gracias por su vida, gracias por lo que les has dado, gracias por el llamado. Y gracias, Señor, porque les pusiste a ellos también el sentir, el querer, como el hacer, por tu buena voluntad, para que se haga realidad, Señor, que pueda trabajar en equipo con ellos. Pido, Señor, que deposite la unción de su Espíritu sobre ellos, que los bendiga, Señor, 1000 veces más en todas las áreas, en su hogar, en su matrimonio, en sus finanzas, en su familia, en su hogar, en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida mental, en su vida física. Derrame sobre ellos, Señor, y sobre sus familias todas las bendiciones abundantes, y a través de ellos, Señor, siga alcanzando muchos más para su reino, muchos más para su gloria, muchos más para su alabanza. Pido, Señor, que a través de ellos la unción descienda sobre la cabeza. Señor, este servidor, como presidente automáticamente de la junta, como pastor de esta congregación junto a mi esposa, Señor, la unción descienda sobre nosotros, pero que también esa unción vaya sobre las partes más dignas, Señor. Cada liderazgo, cada, Señor, junta local, Dios mío, oh, la barba y hasta el mismo borde de las vestiduras. Ello incluye, Señor, las personas nuevas y las personas que nacen de nuevo, Señor, y que van llegando a la congregación. Pido, Padre, que usted derrame todas sus bendiciones hasta que sobren y abunden, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén